Se habla mucho de la vida de la gente con todo tipo de discapacidades, pero yo me pregunto cuánto saben de la vida de un niño con síndrome de Down. Somos 6 hermanos. El cuarto, José María, tiene 12 años y síndrome de Down. Cuando nació yo tenía 8 y al enterarme de su enfermedad estuve rezando durante meses para que se curara. Mis padres nos dijeron a los hermanos que no pasaba nada, que lo único que iba a necesitar era más cariño y atención. Y desde que nació, pues ha sido la alegría de la casa. Los primeros años incluso me llegué a olvidar de su enfermedad. Sobre los 3-4 años su discapacidad comenzó a ser evidente. No era tan ágil como los demás niños, no era tan listo, no se comunicaba como los demás, pero eso sí le entusiasmaban las mismas cosas y le gustaba mucho aprender. Con los años requería más esfuerzo por parte de todos. Tal y como habían dicho mis padres, necesitaba más atención y más cariño. Sin embargo, a pesar de ser distinto, José es feliz. Se siente querido y eso es lo que necesita. Otras personas necesitamos fama, dinero, una vida cómoda. José, sin embargo, solo necesita que le hagamos caso con una sonrisa en la cara. No siempre es fácil, puede ser desesperante. Muchas veces te sientes impotente porque no te entiende. Además es muy tozudo. Pero lo importante es que le hagamos caso y él es lo que valora. Todos hemos aprendido a ser pacientes, pero sobre todo a poner una sonrisa cuando te enfadas o te desesperas. Cuando tenía 7-8 años, mi madre consiguió con ayuda y con mucho esfuerzo que José aprendiera a leer. Eso, la verdad, le abrió las puertas a leer cuentos infantiles que le apasionan, le encantan, y, por supuesto, con ello amplió mucho su vocabulario. Es imposible entender cómo es la vida de José sin explicar lo que hace mi hermano Juan con él. O sea, Juan tiene 3 años menos, pero es un chico listísimo. Ya con 4 años Juan y 7 años José eran una pareja inseparable. Juan llevaba siempre las riendas. Y Juan no solo le guiaba, sino que jugaba con él y dejaba que José jugara con sus amigos, le acompañaba, le hacía caso, a veces hasta le hacía los deberes. Pero bueno, José siempre ha querido a Juan, José adora a Juan. A pesar de, a veces, pues como todos los hermanos, tienen discusiones. Hace un tiempo Juan tuvo un accidente en bici y estuvo tumbado en el sofá durante varias horas y José no se quiso separar de él ni un minuto hasta que estuvo bien. O sea, él decía: yo aquí es mi hermano. Cuando vienen sus amigos a casa, te los presenta orgulloso diciendo: son mis amigos. Y además aprovecha siempre para decirte los nombres de todos sus amigos. Y es que cuidar y prestar atención a José no solo le hace feliz a él, sino que nos hace más humanos a todos los que lo hacemos. Porque a veces necesitamos que haya alguien que nos recuerde lo importante que es preocuparse por los demás y no por uno mismo. Si preguntas a cualquier miembro de mi familia, te dirá que José no solo recibe, sino que también da. Es habitual levantarte por la mañana y descubrir que ha sacado el lavaplatos, o que ha servido la leche en los vasos del desayuno. En más de una ocasión le ha preparado el desayuno a mi padre. Y yéndonos a casos más extremos, el año pasado mi hermana Almudena aprovechó un descuido general y se metió en la piscina, sin manguitos. Y el único que pasó por allí fue José María, que se metió en la piscina y la sacó, salvándole la vida. Algunos de los momentos más difíciles para él y para todos es cuando se da cuenta de que es distinto a los demás. Sin embargo, eso no hace que se sienta inferior, sino que él pone empeño en hacer mejor las cosas. Es el caso del inglés. José habla español con dificultad, más difícil aún el inglés. Sin embargo, pone siempre empeño en aprenderlo y viene contento a enseñarnos todas las palabras nuevas que ha aprendido. Dicen que el ser humano nace bueno, pero que es la sociedad la que lo corrompe. Algo parecido se puede decir de los niños con síndrome de Down. Estos niños nacen y viven felices, a no ser que otras personas se planteen lo contrario, porque si los tratas con atención y cariño es lo único que necesitan. No son inútiles, pueden hacer muchas cosas. Muchos de ellos son capaces de tener un trabajo, una vida normal. Los únicos disgustos que nos ha dado José no nos los ha dado él, sino la gente. Por la calle a veces te miran mal, gente que no quiere que sus hijos se relacionen con él, gente que no comprende y al no comprender no ayuda, gente que tiene la mentalidad de no abortaste, es tu problema. Por el contrario, hay gente que te sonríe, gente que te apoya, gente que te anima, pero lo que más anima es que José sonría y pensar la suerte que tienes de que esté en tu vida. Lo que aún no sabemos es cómo explicarle a José que hay gente que aborta a niños como él, gente que piensa que su vida no merece la pena ser vivida. ¿Cómo le explico a mi hermano que hay gente que piensa que su vida no merece la pena ser vivida? ¿Qué personas nos creemos para decir qué vida merece la pena y qué vida no? Reconozco que me pone nervioso la gente que habla de lo que no sabe o que se cree Dios para decir quién vive y quién no. Esta línea de pensamiento termina diciendo: si tu vida no es perfecta, entonces no merece la pena. Si conoces a alguien que se está planteando abortar o dejar vivir a un niño con síndrome de Down, dile esto: es un esfuerzo
pero merecen la pena. Son niños que están destinados a hacer felices a los demás, porque dan mucho más de lo que reciben. Los problemas no vendrán de ellos, vendrán mayoritariamente de la sociedad, porque únicamente necesitan cariño y atención para hacerte feliz a ti.